Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tuvimos un día inusualmente rojo ayer con todos los índices principales cayendo, algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, aunque es verdad que la tendencia sigue siendo fuertemente al alza. Algunas compañías cayeron más de 20%, la hemos analizado, vimos ahí el caso de Novo Nordisk, otras grandes compañías cayeron incluso más de un 10%. Hoy le traigo varios reportes de ganancia luego del cierre del mercado de compañías muy importantes, entre ellas Visa, Booking, Starbucks, Mondelez, en fin, muchas compañías importantes que vamos a estar revisando en el día de hoy. Vamos a estar viendo si con estas subidas y caídas y estos reportes de ganancia están interesantes las valuaciones actuales. Vamos a ver dónde está el fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y por supuesto revisar estos reportes. Luego desde el punto de vista técnico vamos a ver dónde están las zonas de acumulación. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a arrancar con el reporte de ganancia más importante de la sesión, que fue Visa, el gigante de comercio. Podemos ver que la compañía es una compañía gigantesca, casi 700 billones de capitalización de mercado, servicios financieros, 17% entró al reporte de ganancia por encima del fair value, así que tenía que dar un reporte de ganancia excepcional y el reporte de ganancia fue muy bueno, aún así las acciones corrigiendo más de un 2%. Si nos vamos directamente al reporte de ganancia, antes de ver las valuaciones, podemos ver aquí que superó las expectativas en ganancias por acción, superó las expectativas en ingresos, los ingresos crecieron casi un 15% año sobre año y nos confirmaron la guía para el resto del año, creciendo en doble dígito tanto los ingresos como las ganancias por acción. Vamos a regresar aquí al reporte de ganancia. Quiero chequear. Recuerden que nosotros siempre revisamos aquí en el canal las ganancias GAAP. ¿Por qué? Porque estas son las auditadas. Realmente las non-GAAP no nos interesan mucho. Como podemos ver aquí, durante este trimestre, ya es el tercer trimestre fiscal de 2025, la compañía generó $2.69. Voy a copiar este número porque quiero calcular las valuaciones actuales luego del reporte de ganancia. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra herramienta de inversión. Ya podemos cerrar por aquí. Y fíjense por acá. Si nos vamos a el mismo trimestre del año anterior, tercer trimestre fiscal de 2024, había generado $2.04 y como vimos ahí esto mejoró hasta $2.69. Vamos a sumarle los últimos 3 trimestres. Quiero calcular el PER, el ratio precio-ganancia actual que estamos pagando por Visa. Y así, bueno, vamos a tener una idea si estamos pagando valuaciones más baratas o más caras que los últimos 5 años. ¿Okay? Siempre es muy importante comprar compañías de calidad en sus valuaciones históricas promedio. Vemos aquí que ante el reporte de ganancia estábamos pagando un PER 34, lo cual es un 20% por encima de sus promedios históricos, y el ratio precio-flujo de caja también está un 20% por encima de sus promedios históricos. Vemos aquí que durante los últimos 4 trimestres la compañía ha generado $10.18 de ganancia por acción. Si dividimos el precio actual 343 entre $10.18, esto significa que ahora mismo estamos pagando un PER 33.7. Como vemos, ligeramente por debajo de las valuaciones antes del reporte, pero seguimos por encima de las valuaciones históricas promedio de Visa. Así que mi impresión es que todavía le queda margen de caída, ¿ok? Yo diría que fácilmente un 15% de margen de caída le queda a la acción. Es verdad que es muy buena, vean que no tiene ningún tipo de problemas financieros, crecimiento exponencial en los últimos años, casi 20% de retorno sobre capital invertido y se espera que los ingresos crezcan a un ritmo de más del 10% en los próximos 5 años, más de 13% las ganancias por acción y más de 13% el flujo de caja. Muy buena compañía sin duda, pero como vimos ahí, estamos todavía un 20% más o menos por encima de la zona de acumulación que me gustaría utilizar. Podemos ver por aquí que estamos también por encima de la media móvil de 200 periodos, tendencia muy fuerte al alza. Tal vez en la media móvil de 200 periodos podríamos hacer una compra pequeña de acumulación, como esta que tuvimos acá en abril. Pero bueno, todavía creo que nos queda margen de caída, ¿ok? Estamos hablando que la media móvil de 200 periodos está en torno a los $333. Tengan en cuenta que con estos $10.18 de ganancia por acción que ha generado la compañía durante los últimos 4 trimestres y sus valuaciones históricas promedio en torno a un PER 28.33, esto nos llevaría a la zona de los $288 si la acción viene a buscar este PER histórico, que muchas veces de hecho lo hemos visto. Si nos vamos acá a los ratios históricos, vean, muchas veces hemos visto a la compañía en un PER 28, la vimos en julio del año pasado, la vimos en septiembre de 2023, la vimos en el 2022. Como pueden ver, esos momentos donde Visa toque ese PER 28, hay que entrar con fuerza porque inmediatamente después rebota, ¿ok? Vean también la gráfica del ratio precio-ventas.
precio flujo de caja y precio valor en libro, claramente estamos un poco por encima de las zonas de acumulación, ¿ok? Así que hay que esperar un poquito más de caída en esta gran compañía. Continuamos con otro negocio que me gusta muchísimo, que es Booking Holding. Su página es booking.com, es la que yo uso personalmente para reserva de hoteles, autos, vuelos, en fin, todos los paquetes vacacionales, porque normalmente ofrece precios muy competitivos. Vemos que entró al reporte de ganancia un 10% por encima del fair value, así que entró un poquito cara. Luego del reporte, las acciones cayeron un 2%. El reporte fue sólido, sin embargo, tuvimos un pequeño miss. Vamos a ver por aquí. Fíjense que superó las expectativas en ganancias por acción, superó la expectativa en ingresos. Los ingresos crecieron un 15.3% año sobre año. Muy buen crecimiento, sin duda. Pero vemos acá que para el tercer trimestre se esperan unos ingresos de 8.55 a 8.71 mil millones, punto medio en 8.63, cuando los analistas estaban esperando 8.69, es decir que se quedó un poquito por debajo en cuanto al crecimiento para el próximo trimestre. Pero en términos generales, la verdad que fue un trimestre muy sólido para Booking. Vemos que las valuaciones además están un poco sobreextendidas, PER 33 es un poco caro, ratio precio flujo de caja de 20 un poco caro, bastante por debajo de sus valuaciones históricas promedio, pero también hay que decir que esta compañía, luego del COVID, todo el mundo reservando hoteles, vuelos, todo el mundo se quería ir de vacaciones y bueno, esto provocó que las valuaciones se fueran muy por encima de sus valuaciones históricas promedio. Vemos que se espera muy buen crecimiento a largo plazo también, más de 8% de crecimiento en ingresos, más de 16% de las ganancias por acción, muy bueno, y casi 10% de flujo de caja. Yo diría que si la logramos comprar a unas buenas valuaciones, tiende a dar muy buen rendimiento. Vean por aquí, vean el gráfico lo que le comento, que realmente tuvo periodos donde se vio demasiado cara la acción. Fíjense el ratio precio-ventas, que también hemos tenido zonas más atractivas en torno o por debajo de 6. Ahora mismo estamos en un ratio precio-ventas por encima de 7. Así que bueno, si nos guiamos por las valuaciones históricas de la compañía, ciertamente ha dado mejores zonas de compra, ¿ok? Si nos vamos aquí a la gráfica, también vemos que es una gráfica muy alcista y vean dónde están las zonas de acumulación, muy claras por debajo o en la media móvil de 200 periodos, ¿ok? Así que hay que esperar un poco más de caída. Ahora mismo la media móvil de 200 periodos la tenemos en torno a $5,000, así que bueno, hay que esperar un poco más porque todavía sigue demasiado sobrecomprada. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Starbucks subiendo un 4.5%, luego de un reporte de ganancia yo diría bastante mixto. Esta es una compañía que tenemos tanto en el portafolio de largo plazo como en el portafolio de dividendos. Y bueno, vamos a ver ahí que realmente se espera muy buen crecimiento a largo plazo. Más de 100 billones de capitalización de mercado. Vemos aquí que el reporte de ganancias, como le comentaba, fue mixto. No cumplió con las expectativas en ganancias por acción, aunque los ingresos vinieron 150 millones por encima de lo esperado, con un crecimiento del 4% año sobre año. Su director ejecutivo, Brian Niccol, recuerden que este era el antiguo director ejecutivo de Chipotle, dijo que realmente habían tenido un desempeño superior a lo que esperaban, dada la situación macroeconómica. Y bueno, esto sin duda impulsó un poco más las acciones luego de este reporte de ganancia un poco débil. Vemos por acá que las valuaciones actuales están por debajo de sus promedios históricos, pero tampoco son valuaciones súper baratas. Vean que el ratio precio-flujo de caja está en 18, el ratio precio-ganancias en 33, que son valuaciones un poco exigentes. Además, la carga de deuda de la compañía es importante, ha tenido buen crecimiento y excelente retorno sobre capital invertido. Vean el dividendo 2.58%. La hemos comprado en algún momento cerca de un dividendo del 3% y realmente sí la veo cerca de ese rendimiento del 3%. Sin duda voy a volver a acumular para el portafolio de dividendo, ¿ok? De hecho, vamos a ver en un momento las zonas de acumulación. Como podemos ver, los ingresos han seguido creciendo, pero hemos tenido problemas con las ganancias en los últimos años. Y bueno, ya se espera que a partir del año fiscal 2026 la compañía retome un sólido crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Si realmente la compañía diera este crecimiento a largo plazo, bueno, parece que Starbucks podría ser una oportunidad de compra interesante. De hecho, podríamos hacer una estimación a largo plazo. Fíjense que se espera que en el 2029 genere más de $6 de ganancia por acción,
creciendo a un ritmo en torno o más o por encima del 20%, ¿ok? Ahora mismo estamos pagando este PER 33. Vamos a hacer unas estimaciones si de aquí a 5 años pagamos un PER 30. Es una compañía que se espera un crecimiento por encima del 20%, así que no creo que un PER 30 sea tan caro. $6 de ganancia por acción, precio activo de $180, la acción está en 92. Vamos a ver cuál sería el retorno sobre capital invertido de esta inversión, ¿ok? Precio actual 92, precio activo 180, 2.5 de dividendo más o menos estamos recibiendo ahora. Esto sería más de 14% anualizado, más de 16 teniendo en cuenta el dividendo. Así que bueno, es lo que le digo, que realmente Starbucks, disculpen, me gusta mucho como inversión a largo plazo por el crecimiento que se espera. Por otra parte, vean que hemos tenido una zona de acumulación mucho mejor que los precios actuales. Aquí la vimos en torno a los $70. Aquí la vimos por debajo de los $80. Yo diría que hay que esperar en esta zona, que ahí hemos tenido las mejores zonas de acumulación sin duda, ¿ok? Yo creo que incluso si trazamos un canal ligeramente alcista, uniendo los mínimos y máximos anteriores, creo que podríamos tener aquí claramente marcadas las zonas de acumulación y las zonas de toma de ganancia. Y bueno, ahora todavía no estamos cerca de las zonas de acumulación, ¿ok? Así que yo diría que hay que esperar un poquito más de caída por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa. Vamos con Mondelez, gigante del sector del chocolate y otros productos relacionados con gomas, candies, chocolate, ese tipo de productos. Realmente tiene algunas marcas muy famosas como por ejemplo Oreo. Y bueno, vemos que las acciones están corrigiendo más de un 3% luego de un reporte de ganancias que no fue malo, pero la guía no fue tan sólida como se esperaba. 90 billones de capitalización de mercado, la tenemos en el portafolio de dividendos, por cierto. Las valuaciones están atractivas, realmente están más o menos en línea con sus promedios históricos. Y vemos por aquí el dividendo, 2.70%, le hemos comprado muchas veces dando un dividendo de más del 3%, lo incrementan mucho y además se espera un crecimiento sólido para los próximos años. Así que bueno, en términos generales, me gusta mucho para dividendo esta acción. Podemos ver aquí que en el reporte de ganancia superó la expectativa en ganancias por acción, superaron la expectativa en ingresos, los ingresos volvieron a subir más de un 7% año sobre año, pero la compañía dijo que esperaba un aumento de los ingresos y las ganancias por acción no tan fuerte como estaban esperando anteriormente por los precios tan altos del cacao, que realmente siguen prácticamente muy por encima de los promedios históricos donde ha cotizado esta materia prima. De todas formas, si vemos por aquí, ahora están esperando para el año fiscal 2025 completo 38.41 billones en ingresos, más o menos es lo que esperábamos. Las ganancias por acción esperan $3. Aquí esperábamos $2.60. No nos dicen si es GAAP o non-GAAP. Aquí, bueno, como vemos, nos dieron el resultado de ganancia en non-GAAP. Así que me imagino que estos son non-GAAP, que realmente no me interesa mucho. Y vean que el flujo de caja se espera superior a 3 billones. Estábamos esperando 3.6 billones. Así que, bueno, seguramente el flujo de caja venga un poco peor. Pero bueno, en términos generales no fue tan malo el reporte. Simplemente que nos dieron eso de que no va a ser un año tan fuerte como estaban esperando por los precios altos del cacao. Vean que hemos tenido una tendencia claramente bajista de mediano plazo, muy buenas zonas de acumulación por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa. Esas serían las zonas que yo esperaría, ¿ok? No ha roto tendencia, creo que todavía tiene margen para caer, así que simplemente sería paciente. Si la veo dando un dividendo del 3% en sobreventa, sin duda ahí voy a aprovechar para seguir acumulando en el portafolio de dividendos. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestros servidores Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con Seagate Technology, esta compañía que se ha visto muy beneficiada con el tema de la inteligencia artificial y las centrales de datos, ya que ellos producen hardware. En el caso de Seagate, las acciones están cayendo más de un 6%, llegó a estar cayendo más de un 8%, luego de una guía más débil de lo que estábamos esperando. Si nos vamos por acá, el trimestre que acaba de finalizar fue muy sólido, las ganancias por acción crecieron bastante por encima de lo esperado, 15 centavos por encima, y los ingresos vinieron con casi 30% de crecimiento, 20 millones por encima de lo esperado. ¿Qué problema tuvimos? Si nos vamos acá a la guía, ahora nos dieron un punto medio para el año fiscal 2026, el primer trimestre, de $2.30 en ganancia por acción, cuando los analistas están esperando $2.36. Así que bueno, fue un reporte de ganancia sólido, pero la guía un poquito por debajo de lo esperado. Yo diría que el principal problema que teníamos en Seagate es que estábamos demasiado sobrecomprados, muy por encima de las valuaciones históricas de la acción, PER 21, lo cual es un 40% por encima de sus promedios históricos. Y el ratio precio-flujo de caja en 32,
un 140% por encima de sus promedios históricos. Es una compañía muy cíclica. Vean que este ciclo ha sido extremadamente bueno con el tema de las centrales de datos, pero fíjense que hay años en los que caen los ingresos, las ganancias y el flujo de caja. No sabemos hasta dónde va a durar el ciclo. Lo que sí sabemos es que miren el nivel de sobrecompra que tenía la compañía. Realmente creo que no estaba para nada en zonas de compra y debería llevarse una corrección muy grande hasta la media móvil de 200 periodos por lo menos para volverla a ver interesante, ¿ok? Así que creo que en el caso de Seagate sí le queda mucho margen de caída luego del reporte. Continuamos con mi línea de crucero preferida, Royal Caribbean. Las acciones corrieron 5% luego del reporte de ganancia, aunque en algún momento llegaron a caer casi un 8%. Vemos que el caso de Royal también estaba cara comparada con su fair value por flujo de caja. Es decir, la compañía debería cotizar mucho más abajo por flujo de caja. 90 billones ya de capitalización de mercado. Las valuaciones son exigentes para el sector. PER 27, ratio precio-flujo de caja de 16, que son valuaciones muy por encima de sus promedios históricos. La compañía se espera que siga creciendo a buen ritmo, más de 8% de los ingresos, más de 19% de las ganancias por acción y más de 30% de flujo de caja a largo plazo. Realmente es un crecimiento muy bueno, simplemente que estamos demasiado por encima de las valuaciones históricas de la misma. Vemos aquí que el reporte de ganancias fue sólido, superó la expectativa en ganancias por acción. Los ingresos se quedaron 10 millones por debajo de lo esperado. Aún así, creció más de un 10% los ingresos. Además, las guías que nos dieron para todo el resto del año en cuanto a ganancias por acción fue superior a lo esperado y nos dijeron que seguían viendo a las personas reservando muchísimos cruceros, tenían todos los barcos llenos. Así que bueno, sigue siendo el sector de crucero un sector en crecimiento. Vean también que desde el punto de vista técnico estábamos demasiado alejados de la media móvil de 200 periodos, zonas muy claras de compra por debajo o en la media móvil de 200 periodos y vean además que el RSI y el MACD tienen mucho margen de recorrido a la baja. Sería paciente, le esperaría en la media móvil de 200 periodos, no tendría ningún apuro con Royal Caribbean. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con Electronic Arts, las acciones más o menos planas, 1.50%, un reporte de ganancias bastante sólido. Este es uno de los principales productores y distribuidores de videojuegos del mundo. Podemos ver que las valuaciones actuales están más o menos en sus promedios históricos. El PER un poco alto en 34, pero aún así es un 11% por debajo de sus promedios históricos. Igual también el ratio ventas y ratio precio-flujo de caja. Yo diría que no están muy caros, pero tampoco baratos. Eso sí, están por debajo de sus promedios históricos. Podemos ver que la compañía se espera buen crecimiento a largo plazo. Realmente no se ven mal los números. Buen crecimiento en ganancia por acción, buen crecimiento en flujo de caja. Si nos vamos al resultado de ganancia, superó la expectativa en ganancias por acción, superó la expectativa en ingresos. Nos dieron una guía para el resto del año ligeramente superior a lo que esperaban los analistas. Así que bueno, sorprende que no esté subiendo más las acciones. Si nos vamos por acá a la gráfica, hemos tenido muy buenas zonas de acumulación en sobreventa. Vean todas estas zonas que les estoy marcando aquí. Si hubiéramos comprado en todas esas zonas nos hubiera dado muy buen retorno a las acciones. Yo sería paciente, creo que perfectamente podremos verla de nuevo en esa zona por debajo de la media móvil de 200 periodos, ¿ok? Tampoco me extrañaría que durante las próximas sesiones vaya a buscar los $168, ya que el reporte de ganancia fue bastante sólido. Simplemente hay que ser paciente y esperar un poco más de caídas. Continuamos con las acciones de Procter & Gamble, una que hemos estado acumulando durante las últimas semanas y que a pesar de que el reporte de ganancia yo diría que fue bastante bueno, bajaron un poco la guía, pero vamos a ver ahí que tampoco fue nada del otro mundo. Las acciones corrieron un poquito, aunque vemos que en el post-market están recuperando esas pérdidas. Cosa interesante de Procter & Gamble, está prácticamente en su fair value valor intrínseco. Las valuaciones están más o menos en sus promedios históricos, es decir, que estamos comprando una compañía ni cara ni barata, simplemente en su valor intrínseco, en su valor justo. Vemos que da dividendo de más del 2.6% y además es una compañía que crece a un ritmo sólido. Vemos que a largo plazo se espera que siga creciendo. Esta no es la compañía que más crecimiento le va a dar, pero sí es una compañía de un beta muy bajo, 0.4, es decir, que tiende a caer y subir muy poco. Entonces la utilizamos muchas veces para darle solidez a nuestros portafolios. Si nos vamos aquí a las valuaciones históricas promedio, es verdad que la hemos visto algunas veces un poco más barata, pero también podemos ver que estamos más o menos en esas valuaciones históricas. Puede caer un poquito más, vean que el ratio precio-ventas la hemos visto en torno a 4 muchas veces, ahora estamos en 4.3. El ratio precio-flujo de caja también puede caer más y el ratio precio-valor en libro también. Pero bueno, pueden ver que realmente en un mercado tan caro como el de ahora, Procter & Gamble no se ve tan cara. Vean que el ROIC y el ROE también se han mantenido muy sólidos.
Si nos vamos al reporte de ganancia, vemos que la compañía superó las expectativas en ingresos, superó las expectativas en ventas y en ganancias por acción para el trimestre que acaba de finalizar. Sin embargo, la guía fue ligeramente por debajo de lo que estábamos esperando. Por ejemplo, las ganancias por acción, estábamos esperando $7 de ganancia por acción para el año fiscal 2026. Ahora esperan $6.98, pero como pueden ver, apenas 2 centavos por debajo. También las ventas de la compañía se esperan ligeramente por debajo de lo que estaban esperando los analistas, pero es lo que les digo, realmente muy en línea con lo que estábamos esperando. Mientras nos mantengamos en su fair value y en las valuaciones históricas de la misma, creo que van a ser buenas zonas de acumulación. Lo ideal sería que cayera por debajo de los $150. Vean que ahí tenemos la zona de Golden Pocket de Fibonacci, que es una excelente zona de acumulación. Pero bueno, estamos bastante cerca de esa zona. Hace poco incluso la logramos comprar en sobreventa. Por eso le digo, no creo que sea la mejor zona de acumulación, pero sí es una zona de acumulación bien interesante para largo plazo. Como vimos en el video de hoy, amigos, muchas compañías de calidad teniendo sus reportes de ganancia. Visa, otro reporte de ganancia muy sólido, aún así las acciones corrigiendo ligeramente porque estaba demasiado sobrecomprada, creo que todavía está muy cara. Mismo caso de Booking.com, creo que las evaluaciones son muy exigentes ahora mismo, esperaría caídas. Vimos que la zona de los $5,000 es buena zona de acumulación. Starbucks, hay que esperarla por debajo de la media móvil de 200 periodos. En el caso de Mondelez, vimos ahí que también hay que esperarla en la parte baja de la tendencia, ya que estamos muy cerca de la parte alta, hay que esperar mejores zonas. Seagate venía demasiado sobrecomprada, esta tiene que caer muchísimo. Royal Caribbean, mismo caso, demasiado sobrecomprada, tendría que correr mucho para entrar en zonas de compra. Electronic Arts no se ve mal las evaluaciones actuales, realmente comparada con el resto de las compañías que hemos analizado no se ve mal. Y por último, Procter & Gamble, posiblemente la más interesante de la que todos revisamos en cuanto a evaluaciones y fair value. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde compartimos las compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos de Discord, todas las clases de los cursos de análisis técnico, fundamental y opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.